Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes otra vez. Hoy les traigo un vídeo que prepúrense porque va a estar lleno de drama, acción superíndice 3N y como dice el título, un giro inesperado que simplemente no se van a creer. Vamos a hablar de Afra, que se encuentra en una situación superíndice 3N realmente peligrosa, y de Mert, que se convierte en su inesperado salvador. Asu es, amigos. Este vídeo lleno de suspense, asu que abro superíndice 3 chense los cinturones porque el viaje va a ser emocionante. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia llena de tensión superíndice 3N, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o incluso si ya son parte de esta maravillosa comunidad pero aún no se han suscrito, los invito a darle clic a ese botón superíndice 3N rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esa forma no se perderán en ninguno de mis vídeos futuros, llenos de contenido interesante y entretenido, y me ayudarán en un monto superíndice 3N a seguir creciendo este canal. Vamos, no sean tímidos, háganlo ahora. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en la historia de Afra y Mert. Imaginen esta escena: Afra, una joven brillante y ambiciosa, trabajando en un proyecto revolucionario que podrá cambiar el mundo tal como lo conocemos. Es una científica brillante, dedicada y apasionada por su trabajo. Ha estado invirtiendo meses, incluso aún más menos en esta investigación superíndice 3N, y finalmente a punto de tener un gran avance. Su investigación superíndice 3N se centra en la energía limpia, una fuente inagotable y ecolu superíndice 3 giga que podrá liberar al mundo de su dependencia de los combustibles superíndice 3 siles. Ha desarrollado un nuevo tipo de celda solar que es significativamente eficiente y rentable que cualquier otra cosa en el mercado. Su descubrimiento no solo podrá transformar la industria energo-copyrightica, sino también copyright en abordar algunos de los desafíos ambientales apremiantes de nuestro tiempo. Afra trabaja incansablemente en su laboratorio, a menudo pasando noches enteras perfeccionando su invento. Se alimenta de cafú copyright y la emoción superíndice 3N del potencial que su trabajo tiene para el futuro. Sus colegas la admiran por su dedicación superíndice 3N y su inquebrantable compromiso con su visión superíndice 3N. A pesar de la presión superíndice 3N y las dificultades, Afra nunca pierde de vista su objetivo: crear un mundo mejor para las generaciones venideras. Ella sabe que su trabajo tiene el poder de cambiar vidas, y eso es lo que la impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Pero como siempre sucede en estas historias, no todo es color de rosa. Hay personas que no quieren que Afra tenga con diéresis copyright cito. Individuos poderosos con oscuras intenciones, que ven en su trabajo una amenaza para sus propios intereses. Dispuestos a hacer lo que sea necesario para detenerla, incluso si eso significa ponerla en peligro. Estos individuos son los más menos de grandes corporaciones de energía, magnates del petro superíndice 3 leo y gas que se benefician enormemente del statu quo. Temen que el descubrimiento de Afra pueda hacer que sus negocios se vuelvan obsoletos y que pierdan su control sobre el mercado energo-copyrightico mundial. Han invertido miles de millones de superíndice 3 lares en combustibles superíndice 3 siles y no dispuestos a renunciar a su poder fácilmente. Por lo tanto, han decidido sabotear el trabajo de Afra y silenciarla de cualquier manera posible. Comienzan enviando mensajes amenazantes a Afra y a sus colegas. Intentan desacreditar su trabajo divulgando información superíndice 3N falsa y sembrando dudas sobre la validez de su investigación superíndice 3N. Cuando estos copyright todos no funcionan, recurren a tácticas agresivas. Explotan a Afra, la acosan y finalmente planean secuestrarla para obligarla a abandonar su proyecto. Decididos a proteger sus intereses sin importar el costo. Un día, mientras Afra se dirige a su laboratorio, nota que la siguiendo. Siente una mirada fija en su espalda, una sensación superíndice 3N escalofriante que le eriza la piel. Al principio intenta ignorarlo pensando que es producto de su imaginación superíndice 3N, pero la sensación superíndice 3N persiste. Comienza a caminar pido con el corazón superíndice 3N latiendo con fuerza en su pecho. Se da cuenta de que un coche la ha estado siguiendo durante varias cuadras.
Intenta cambiar de ruta esperando despistar a sus perseguidores, pero el coche se mantiene a su ritmo. El miedo comienza a apoderarse de ella, y se da cuenta de que está en peligro real. De repente un coche negro se detiene bruscamente frente a ella. Dos hombres corpulentos se bajan del vehículo y la abordan. Afra intenta defenderse, pero son demasiado fuertes. La agarran y la meten a la fuerza en el coche. Ella grita pidiendo ayuda, pero nadie la escucha. Los hombres la amordazan y la atan, impidiendo que se resista. El coche arranca a toda velocidad, alejándose del laboratorio y adentrándose en la oscuridad. Afra está aterrorizada, sin saber a du superíndice 3 de la llevan ni Q copyright learu n. AQ es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Mert, por otro lado, es un joven apocado y reservado. Trabaja como conserje en el edificio donde se encuentra el laboratorio de Afra. Es una persona discreta, que pasa desapercibida para la mayoría de las personas. Nadie sospechará que con diéresis copyright él podrá ser capaz de algo extraordinario. Mert es un hombre solitario, que pasa la mayor parte de su tiempo limpiando los pasillos y las oficinas del edificio. Es amable y servicial, pero también copyright n muy tímido. Evita el contacto visual y prefiere mantenerse en un segundo plano. La gente lo considera un poco raro, pero nadie se molesta en conocerlo realmente. Sin embargo, detrás de su apariencia tranquila y reservada, Mert esconde un secreto. Ha vivido una vida llena de aventuras y peligros, que lo han marcado profundamente. A pesar de su deseo de olvidar su pasado, las habilidades y los conocimientos que adquirió Superíndice 3 durante esos aún más menos os siguen presentes en su interior. Mert lleva mucho tiempo observando a Afra desde la distancia. Admira su inteligencia, su pasión Superíndice 3n y su dedicación Superíndice 3n. Secretamente estuvo enamorado de ella, aunque nunca ha tenido el valor de hablarle. La ve como un faro de esperanza, una persona que realmente se preocupa por hacer del mundo un lugar mejor. Le inspira su determinación Superíndice 3n y su inquebrantable fe en el poder de la ciencia. Cada vez que la ve pasar por el pasillo, su corazón Superíndice 3 en el ATMU, SRU, pido. Sue más menos a contener el valor de acercarse a ella y decirle lo que siente, pero el miedo siempre lo detiene. Ese dúa Mert estu limpiando los pasillos del edificio cuando ve a Afra siendo secuestrada. Al principio se queda paralizado por el miedo, sin saber qué copyright hacer. Sus aún más menos os de tranquilidad y anonimato lo han debilitado, y duda de su capacidad para actuar. Pero luego algo se enciende en su interior. El amor y la admiración Superíndice 3n que siente por Afra le dan el coraje que necesita para actuar. Recuerda su entrenamiento, sus habilidades de combate y su instinto de supervivencia. Sabe que no puede quedarse de brazos cruzados mientras la mujer que ama está en peligro. Sin pensarlo dos veces, Mert sale corriendo tras el coche. Sabe que no tiene muchas posibilidades de con diéresis copyright cito, pero no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras la mujer que ama está en peligro. Corre con todas sus fuerzas, ignorando el dolor en sus piernas y la falta de aliento. Estuvo impulsado por un deseo irracional de salvar a Afra, de protegerla del peligro que la acecha. La persecución Superíndice 3n es intensa y llena de adrenalina. Mert corre lo mu SRU, pido que puede, mientras el coche se aleja a toda velocidad. A pesar de su apariencia frúgil, Mert tiene una resistencia sorprendente. No se rinde y sigue corriendo, impulsado por la esperanza de poder salvar a Afra. Utiliza sus conocimientos de la ciudad para tomar atajos y tratar de alcanzar el coche. Corre a trabu copyright S de callejones oscuros y estrechas calles, esquivando coches y peatones. Estu decidido a no perder de vista a sus perseguidores. Después copyright S de un rato, Mert logra ver la matrícula del coche. RU pidamente saca su telecopyright fono y llama a la policua. Les proporciona la información Superíndice 3n que tiene y les explica lo que ha visto. La policua toma su denuncia en serio y promete enviar unidades de inmediato. Mert se siente aliviado de haber podido proporcionarles una pista, pero sabe que el tiempo apremia. Afra está en peligro y necesita ayuda lo antes posible. Mientras tanto, Afra está luchando por su vida dentro del coche. Intenta liberarse de sus captores, pero no lo consigue. Está aterrorizada, pero no pierde la esperanza. Sabe que tiene que encontrar una manera de escapar.
Utiliza sus conocimientos de ciencia para analizar la situación superíndice 3N e idear un plan. Observa a sus captores, estudiando sus movimientos y buscando una oportunidad para actuar. Los secuestradores la llevan a un Almacu Copyright N abandonado en las afueras de la ciudad. La atan a una silla y la amenazan con hacerle daño más menos o si no revela los secretos de su investigación superíndice 3N. Afra se niega a cooperar. ¿Es tú dispuesta a morir antes de traicionar su trabajo y poner en peligro a la humanidad? Mantiene la calma y se niega a mostrarle su miedo. Sabe que si cede a sus exigencias, su investigación superíndice 3N estará en peligro y el mundo perderá una oportunidad de tener energía limpia y sostenible. Los secuestradores se enfurecen con su negativa. ¿Es tú, N a punto de hacerle daño más menos o cuando, de repente, escuchan un ruido afuera? Es la policua, que ha llegado al rescate gracias a la información superíndice 3N proporcionada por Mert. La policua ha rodeado el Almacu Copyright N y se prepara para entrar y liberar a Afra. Se produce un tiroteo entre la policua y los secuestradores. Afra es tú atrapada en medio del fuego cruzado, sin saber qué copyright hacer. Es tú aterrorizada, pero trata de mantener la calma. Cierra los ojos y se concentra en su respiración superíndice 3N, tratando de bloquear el ruido y el caos que la rodean. En medio del caos, uno de los secuestradores intenta escapar. Agarra a Afra y la utiliza como escudo humano. Es tú a punto de salir del Almacu Copyright N cuando, de repente, alguien salta sobre U con diéresis Copyright L y lo derriba. AQ es donde viene el giro inesperado que no se van a creer. Es Mert. Su el conserje túmido y reservado, se ha convertido en un U Copyright ROE. Ha logrado entrar al Almacu Copyright N sin ser visto y ha salvado a Afra de una muerte segura. Utilizando sus habilidades de sigilo y combate, ha neutralizado a los secuestradores uno por uno, hasta llegar a Afra y liberarla. ¿Pero CU superíndice 3 ¿mo lo hizo? Resulta que Mert, a pesar de su apariencia, tiene un pasado oculto. En su juventud, fue entrenado en artes marciales y tácticas de combate. Fue un agente secreto trabajando para una organización superíndice 3N gubernamental que se dedicaba a proteger al país de amenazas externas. Abandonó superíndice 3 esa vida hace aún más menos os, buscando la tranquilidad y la normalidad, pero sus habilidades nunca desaparecieron por completo. Se cansó superíndice 3 de la violencia y la corrupción superíndice 3N, y decidió superíndice 3 empezar de nuevo, lejos de todo eso. Al ver a Afra en peligro, sus instintos de lucha se activaron. Utilizó superíndice 3 sus habilidades para infiltrarse en el Almacu Copyright N y enfrentarse a los secuestradores. Se movió superíndice 3 con sigilo y precisó superíndice 3N, utilizando sus conocimientos de artes marciales para desarmar y neutralizar a sus enemigos. La policua logra arrestar a todos los secuestradores. Afra es tú a salvo gracias a la valentua y el coraje de Mert. Se siente abrumada por la gratitud y la admiración superíndice 3N hacia su salvador inesperado. Después copyright S de la experiencia traumultica, Afra se da cuenta de que Mert es mucho mu ese de lo que aparenta. Se siente agradecida por su valentua y su sacrificio. Comienza a verlo con otros ojos. Se da cuenta de que detrás ese de su timidez y su reserva, se esconde un hombre valiente y compasivo. Mert, por su parte, se siente avergonzado por su pasado. No quiere que Afra lo vea como un copyright ROE. Solo quiere a protegerla. Teme que su pasado violento pueda asustarla y alejarla de U con diéresis copyright L. Pero Afra insiste en saber mu ese sobre U con diéresis copyright L. Quiere entender por qué U copyright un conserje túmido y reservado será capaz de arriesgar su vida para salvarla. Es tú fascinada por su misteriosa historia y quiere conocer al hombre que se esconde detrás ese de la máscara de la normalidad. Mert finalmente se abre a Afra y le cuenta su historia. Le revela su pasado como agente secreto y le explica por qué Copyright decidió superíndice 3 abandonarlo. Le cuenta sobre las misiones peligrosas, los traiciones y la copyright perdida de amigos. Le confiesa que ha estado tratando de escapar de su pasado, pero que siempre lo persigue. Afra se siente conmovida por su historia. Admira su honestidad y su humildad. Se da cuenta de que Mert es una persona especial, con un corazón superíndice 3N noble y un espíritu valiente. Lo comprende mejor que nadie y se siente atraída por su fuerza y su vulnerabilidad.
A partir de ese día, la relación superíndice 3N entre Afra y Mert cambia para siempre. Dejan de ser la científica brillante y el conserje apocado para convertirse en dos almas que se entienden y se complementan. Se enamoran profundamente y construyen una relación superíndice 3N basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Descubren que el amor puede surgir en los lugares S inesperados y que los su copyright ROES pueden estar escondidos S de las apariencias S sencillas. Afra y Mert juntos continúan el proyecto de Afra sobre la energía renovable y se dedican a cambiar el mundo. Y Asu, mi gente, termina esta emocionante historia de Afra en peligro y Mert al rescate, con un giro inesperado que espero, los haya mantenido al borde de sus asientos. En resumen, hoy vimos CEU superíndice 3 Afra, una científica brillante, se enfrenta superíndice 3 a un peligroso secuestro, y CEU superíndice 3 Mert, un conserje aparentemente insignificante, se revela superíndice 3 como su improbable salvador, gracias a un pasado oculto y un amor secreto que lo impulsaron a la acción superíndice 3N. Descubrimos que las apariencias en Gao más menos han y que los su copyright ROES pueden estar donde menos lo esperamos. Vimos cómo una persona puede cambiar el mundo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 el giro inesperado en la historia de Mert? ¿Se lo imaginaban? ¿Creen que el amor puede surgir en situaciones extremas? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme qué copyright les pareció superíndice 3 la historia. Me encanta leer sus opiniones y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.